Buenas tardes, estamos con una merienda más. Acá tenemos muchísimo para compartir. Estoy acá con dos Ken y dos Barbies que son muy caros a mi corazón. Vamos a estar hablando hoy del tema, los temperamentos, pero antes quiero que se presenten. Vamos a empezar acá, de este lado. Buenas tardes, yo soy Marisol Carrillo, odontóloga, hija de Dios, mamá y esposa. Buenas tardes, mi nombre es Joel Páez, un placer compartir con la doctora, con los invitados y con la audiencia. Soy máster en profesorado de Ciencias Sociales. Buenas tardes, soy Patricia Acosta, soy arquitecta, madre, esposa y aquí compartiendo con los amigos. Muy buenas tardes, yo soy Rubén Florentín, tengo 32 años, soy ejecutivo comercial y bueno, acá feliz por compartir esta mesa una vez más con la doctora y con todos los invitados. Bueno, hoy nuestro tema va a ser los temperamentos. Y no solamente vamos a hablar de los temperamentos a nivel psicológico, sino también toda su implicancia a nivel espiritual. Esto hoy va a estar candente, así que prepárense, traigan su merienda y vamos a merendar todos juntos. Si hay algo que todos los hijos de Dios queremos saber, porque es una pregunta que constantemente me están haciendo, y yo misma en un momento determinado me hice a mí misma, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Eso es algo que todos tenemos curiosidad. Y la Biblia nos habla claramente del gran propósito de Dios, el propósito grande, del cual otra vez vamos a decir que bajan las diferentes misiones de vida de las personas, ¿verdad? Y el gran propósito de Dios es sencillamente lo que dice Romanos 8:29, que dice, porque les leo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el propósito de Dios es que seamos hechos a la imagen de Cristo. Y esto ya inició en el Edén, cuando Dios le creó a Adán y a Eva perfectos, a su imagen y semejanza. Pero con la caída, o sea, el pecado original que menciona Génesis 3, esa imagen de Dios se corrompió, se rompió, terminó, cayó, como quieran llamar. Hubo una gran caída, un gran quiebre dentro del ser humano. Perdió la imagen divina, vamos a decir que en un 98%, quedó algo pequeñito como un poroto, pero en general perdió. Y a partir de ahí, justamente el propósito de la redención del hombre no es solamente llevarle, que Dios le lleve al hombre al cielo, sino que sea hecho conforme a la imagen de Jesús, recuperar la imagen divina, porque lo que Dios quiere es tener personas, seres humanos como Él, para tener comunión con Él. Entonces, Él nos creó para Él y para eso tenemos que ser como Él, para poder relacionarnos correctamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de mí, de vos, de ustedes, de cada uno de ustedes? Es que seamos hechos a la imagen de Cristo. Eso se repite también en Efesios cuando dice que seamos hechos conforme a la estatura, la medida, la estatura, la plenitud de Cristo. Perfecto, seres perfectos. Y esa perfección inicia con el nuevo nacimiento, después empieza un proceso que se llama santificación, la Biblia le llama santificación o perfeccionamiento, en el cual Dios va mostrándonos aquello que tiene que morir en nosotros, lo viejo, lo de Adán, y formando el nuevo hombre que es a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, basándonos en eso, es muy importante el tema de los temperamentos, porque el temperamento nos da la estructura de nuestra personalidad. ¿Y qué es el temperamento? El temperamento es un conjunto de características hereditarias. Y acá nos da un tema para discutir el tema de que es hereditaria, cómo cambiamos lo hereditario, cambiamos o no cambiamos lo hereditario. Vamos a estar hablando de eso también. Entonces el temperamento es un conjunto de características hereditarias que tenemos y que nacemos con eso y vamos a ver ahora qué hacer con ello. ¿Les interesa el tema? Bastante interesante. Espectacular. Doctora, entonces, viste que vos hablaste que Dios como que nos va quitando lo mejor de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso está relacionado con cada temperamento. Exactamente. Así es. O sea, Sí, lo que ella necesita no es lo que yo necesito según mi temperamento, que es lo que Dios conoce. sí, así mismo. Entonces, y para eso tenemos que conocer nuestro temperamento. Existen 4 temperamentos, solamente 4 temperamentos. Y en los 7.000 millones de personas en el planeta Tierra tenemos combinación de esos 4 temperamentos. Eso es lo maravilloso.
Y estos temperamentos están simbolizados en la Biblia en la perfección de esa criatura llamado ser viviente, que es mencionado en el libro de Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10. Es un ser que tiene 4 caras y esas 4 caras representan los 4 temperamentos. Eso es muy interesante, ¿verdad? Y con respecto también a eso, el temperamento es algo con el que nosotros ya venimos de paquete. Eso inclusive se evidencia en los bebés. ¿Ya? Como 4 temperamentos nos dan 4 estructuras mentales, 4 formas de actuar, 4 formas de pensamiento, 4 formas de manifestar nuestras emociones y 4 maneras de conducta, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, hasta a un bebé chiquito se le puede ya notar el temperamento. ¿Ya? El bebé que dice tranquilito, que se le pone en la cuna y él no molesta, está ahí feliz, ese es flemático. El bebé que dice, tráigame rápido al biberón porque voy a llorar hasta ponerme azul. Ese es el colérico. Ahora, no me importa lo que estés haciendo, ahora quiero mi biberón. Ayer. ¿Para cuándo ¿Para crees? cuándo? Ayer. Para ayer. Y quiero aclarar algo en esta merienda. Acá, mis 4 amigos, cada uno representa uno de los temperamentos. Estratégicamente seleccionado. Estratégicamente seleccionado está. Usted, Rubén representa el temperamento sanguíneo. Patti representa el temperamento flemático, saluden a la cámara. Joel el temperamento melancólico. Etiquetados. Y a Marisol representa al temperamento colérico, ¿verdad? Entonces, y cada temperamento tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Lo positivo de cada temperamento es la imagen de Dios. Lo negativo de cada temperamento es la imagen de Adán contaminada por el pecado. Es lo que el apóstol Pablo le llama carne y que tiene que morir. O sea, lo negativo de nuestro temperamento tiene que morir. No hay negociación. La Biblia no negocia con la carne. Habla de que muerte a la carne. Y el apóstol Pablo es claro en eso. Entonces, tenemos características buenas en cada temperamento y características también negativas de cada temperamento. Por supuesto, tenemos combinaciones de temperamento, pero generalmente es uno el que predomina. Pueden ser 2 también, ¿verdad? Pero generalmente es uno. Entonces, el temperamento tiene que ser moldeado, tiene que ser formado a la imagen de Cristo y a medida que va siendo moldeado se forma el carácter. El carácter entonces es la interacción entre el temperamento y el aprendizaje. El aprendizaje se puede dar por medio de experiencias, vivencias, ¿verdad? Y generalmente esas vivencias son la providencia de Dios. O sea que Dios nos provee de las personas y de las situaciones para moldear nuestro temperamento. O sea que si somos, depende, acá lo que dijiste, Marisol, ¿verdad? Que cada uno tiene un trato diferente de parte de Dios. Dios no trata igual con el colérico que con el flemático o con el melancólico o con el sanguíneo. Con cada uno trata de forma diferente, acorde a lo que ellos necesitan cambiar. Entonces, y ese cambio tiene que ser de la siguiente manera: matar lo negativo de nuestro temperamento y no solamente eso, desarrollar lo positivo de los otros temperamentos que no tenemos. A la imagen de Cristo. ¿Qué significa? Jesús tiene temperamento flemático, el sanguíneo, el colérico y el melancólico en lo positivo, sin lo negativo. Yo le tomé el test a Jesús y le encontré que este hombre es perfecto. De paso me enamoré. Y dije, wow, este es Superman. Dije, cierto. Este es el verdadero Superman. ¿Verdad? Entonces es perfecto. Todas las características positivas del colérico, todo lo del flemático, todo lo del melancólico, todo lo del sanguíneo. Les quiero contar un poco así, a grandes rasgos, por ejemplo, las características más resaltantes de él en cada temperamento. Por ejemplo, el sanguíneo, donde él empieza su ministerio, porque el sanguíneo es sociable. Le gusta la farra al sanguíneo, le gusta la farra. Escucha, va y por ahí dice, fiesta, ¿dónde? Dice ya el sanguíneo, fiesta. Entonces, ¿dónde inició su ministerio el Señor? En una fiesta. Si a nosotros nos hubiese dicho el Padre, preparen el lugar para que mi hijo presente su ministerio, ¿verdad? Nosotros, digamos, mínimo, ¿verdad? El Banco Central, el auditorio del Banco Central, algo solemne íbamos a preparar, ¿verdad? Vengan todos de gala, toda etiqueta, todos siguiendo todas las normas de etiqueta, ¿verdad? ¿Qué hizo él? ¿Dónde inició su ministerio? En una boda. O sea, el lugar más alegre del planeta Tierra siempre es una boda. Preparando vino. Y encima se termina el vino. ¿Y qué hace él? Provee más vino. Provee más vino, ¿verdad? Para que la gente se halle, disfrute. Y no solamente, no cualquier vino, ¿verdad? El mejor vino. Es el sanguíneo. Entonces él
Inclusive el testimonio que tenía, de acorde a los fariseos, que decían de él, decía, él es comilón y bebedor. Porque el sanguíneo sabe disfrutar de una... Me gusta pasar bien. Les gusta pasar bien, ¿verdad? Acá no puede decir nuestro sanguíneo en la mesa, Rubén, al sanguíneo le gusta pasar bien. Le gusta tomar con moderación, por supuesto, y comer rico, ¿verdad? Le gusta. Entonces, eso le gustaba al Señor y eso él hacía, disfrutaba la comida, disfrutaba de su copa de vino y los fariseos le acusaban de comilón y bebedor. Así decían de él. Eso es lo sanguíneo del Señor. Ahora, lo colérico del Señor. Él sabía que entraba en la ciudad de Jerusalén a morir. Y una característica positiva del colérico es que apunta a su meta. Dice, allá está mi meta. Y voy a llegar, cueste lo que cueste. Entonces, dice la Biblia que él cuando iba a entrar, el domingo de Ramos, él mira a la ciudad de Jerusalén desde uno de los montes, y él va a entrar ahí. Y dice la Biblia que puso su rostro como pedernal, como piedra. O sea, endureció su rostro y dijo, yo voy a entrar sabiendo que hoy domingo es mi último domingo en el planeta Tierra antes de mi muerte, sabiendo que me van a torturar y matar, pero yo vine para salvar a la humanidad y tengo que morir para eso. Entonces, ese es el colérico. Apunta a su meta y si es necesario va a morir para llegar a esa meta. Eso es lo positivo y eso en el Señor se vio. El flemático, que de flemático tenía el Señor, era bueno, porque el flemático es lo que nosotros decimos, bueno, no, acá en Paraguay no decimos bueno, decimos bueno, es demasiado bueno. O sea, calidades. Su marido es Argel, pero ella es tan buena, él aguanta todo, decimos, ¿verdad? Entonces, o me aguanta a mí que soy su amiga, dicen, me aguanta todo, es la única que me banca, la única que me aguanta, ¿verdad? Entonces, el flemático es buena gente. Dentro de todos los temperamentos es el mejor amigo, es el compañero fiel. Entonces, es la persona que siempre está a tu lado cuando necesitas, es confiable, leal, ¿verdad? Y le atrae naturalmente a los niños. Los niños no le ven al flemático como una amenaza, le ven como un amigo y se le acercan. Y el Señor se veía eso. Venían los niños, le saltaban todo, se sentaban en su regazo, se colgaban de su cuello y estaban ahí. Le atraía a la gente. El flemático atrae a la gente. Ese es el flemático. Es bueno. Y Jesús también es bueno. Ahora, el melancólico. ¿Qué de melancólico vemos en el Señor? ¿Se acuerdan cuando multiplicó él los panes y los peces? ¿Qué hizo? Terminaron de comer. El sanguíneo hubiese dicho, bueno, ahora que se vayan toda a su casa. Y el flemático, paz y amor, vaya y descanse, cada uno. Pero el melancólico, no, por favor. El melancólico que es organizado, disciplinado, detallista, que le gustan los números, poner todo el orden, le manda a sus discípulos que junten todo. Clasifiquen todo en una canasta. Exacto, clasifiquen. ¿Verdad? Acá los panes, acá los peces, cuenten todo. Limpien todo. Entonces ahí ellos cuentan, recogen los pedazos, verá, Joel, así vos sos, ¿verdad? Detallista. Sí. Detallista, le gustan los números porque los números cierran, y se puede controlar todo bien eso. Entonces, el melancólico en Jesús es el que le hizo a los discípulos juntar los pedazos, contar y poner todo en orden, detalladamente. Y es muy interesante que en la Biblia, justamente en Ezequiel, capítulo 1 y capítulo 10, cuando los rostros, las caras de estos seres vivientes, que son justamente 4, representan estos 4 temperamentos, al sanguíneo le representa el águila, porque el águila vuela alto y mira lejos, y el sanguíneo es visionario, tiene fe, avanza, él mira hacia el futuro y dice, vamos a conquistar el mundo, Pinky, dice el sanguíneo, y yo voy a conquistar, yo quiero llegar a estas metas. Por eso el águila representa al sanguíneo. Y no sé, luego, más claro, agua. El león representa al colérico, ¿verdad? Dice del león, la característica más grande, más fuerte del león y del colérico es que apunta a su meta y avanza, ¿verdad? Hasta conquistar. La Biblia dice que el león nunca suelta su presa. Cuando toma una oveja, aunque una cuadrilla de pastores le rodee para que suelte la presa, no suelta. Entonces, o muere sobre su presa o huye con su presa, pero nunca soltar su presa y escapar. Ese es el colérico, ¿verdad? Cuando vos te propones algo, haces, lo lográs. Yo le suelo decir a mi hijo, usted, mi hijo, tiene que tener la perseverancia. Viste que la gota de agua sobre la roca, piedra, hasta sí. que
Eso le digo a mi hijo, ahí, le digo. Aunque no veas todavía hay. Sí. Ahí está, ahí ya le tienen. Acá tengo una coleriquita. ¿Sí? Conste que ella ya fue muy transformada ya. Una coleriquita ya tranquilita ya ahora. Después tenemos el temperamento. Y muy interesante, después les voy a contar algo interesante acerca del primer y segundo mandamiento. Después tenemos el temperamento flemático. Está justamente simbolizado por el buey, porque el buey es el que le sirve al hombre. El buey se le pone el yugo y él trabaja. Sabe trabajar en equipo. Generalmente se le pone a un buey viejo con un joven y el viejo le guía al joven y juntos trabajan en equipo. El buey es manso, es tranquilito, nunca hace manifestación ni huelga de hambre para aumento de salario. Él trabaja. El buey se le pone el yugo y trabaja. Hace lo que tiene que hacer. Ese es el flemático. Por eso está representado por el buey. Y el melancólico, ¿por quién está representado en la Biblia? Por el ser más perfeccionista de la creación de Dios, hasta donde conocemos, el querubín, el siervo de Dios, el que le sirve su tereré a Dios. ¿Se imaginan a un querubín preparándole a Dios, por ejemplo, un tereré tibio? No puedo imaginar. No. O que le ponga una hierba que no sea hierba paraguaya. No, por favor, la mejor hierba del universo, el mejor tereré del universo, Claro. con el punto justo de menta y hielo. Ahí está el mejor tereré, detallista, cada detalle, ¿verdad, Joel? Todos los detalles. Imagínate prepararle un tereré a Dios, ¿verdad? Bueno, el querubín hace eso todos los días, le prepara su tereré a Dios, él en forma perfecta, porque le ama a Dios, porque él tiene que hacer todo perfecto para Dios, es el siervo de Dios. Y aquí el punto interesante. ¿Recuerdan Corintios, 1 Corintios 13, que dice lo más importante es la fe, la esperanza y el amor? ¿Verdad? Los 4 temperamentos, estos seres vivientes que vio Ezequiel delante del trono de Dios, representan la perfección de la imagen divina. La perfección de la imagen divina, estos seres vivientes. Estas 4 caras juntas representan la perfección de la imagen divina. Bueno, el águila representa la fe, porque el águila vuela alto y mira lejos, ¿sí? El águila representa la fe. El león representa la esperanza, porque donde hay fuerza hay esperanza y el león es fuerte, ¿sí? Ahora, acá lo interesante, ¿verdad? El temperamento flemático, el temperamento melancólico representan al amor. El querubín representa el primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza, porque el querubín le ama a Dios y todo lo hace perfecto para Dios. Entonces, el amor. Pero el amor tiene 2 caras, es como una moneda de 2 caras. Uno es el amor a Dios, el melancólico, el querubín; otro es el amor al prójimo, el flemático, el buey. Justamente, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el querubín, primer mandamiento, el amor; segundo mandamiento, el flemático, el amor al prójimo. Entonces tengo acá la fe, la esperanza y el amor. Así es. Y esa es la perfección de la imagen divina. La fe, la esperanza y el amor, representada por estos 4 temperamentos, en lo mejor. ¿Verdad? Entonces nuestro desafío es ese. Nuestro desafío es tener estos 4 temperamentos en lo positivo y matar lo negativo de cada temperamento que tengamos, ¿verdad? Bueno, yo sé que son preguntones, así que pregunten nuevamente, tomo mi café. Yo quería preguntar una cosa. Pregunta. Con respecto a lo que entendemos muchas veces, o sea, nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Y hay muchísimos versículos, sobre todo, o sea, sobre cómo deberíamos de ser y nos va impartiendo ciertas instrucciones de vida, ¿verdad? Pero para cada temperamento esas instrucciones son diferentes. Entonces, por ejemplo, para lo que le sirve al colérico, no le sirve al melancólico o al flemático. Entonces, eso es lo que queríamos, cómo nosotros discernimos eso. Exacto. Es muy interesante la pregunta de Patti, porque Dios tiene un trato personal con cada uno, y específicamente con cada temperamento. Porque el versículo es poner la otra mejilla. Famoso versículo de que tienes que poner la otra mejilla, ¿verdad? Eso, por ejemplo, para el flemático es demasiado fácil. Inclusive poner una de las características negativas del temperamento flemático es ser indulgente, o sea, soportar el abuso que no debería soportar. Repito, lo negativo del flemático es soportar el abuso que no debería soportar.
Entonces, si alguien le pega una mejilla y no responde, él o ella, el flemático, está simplemente actuando conforme a la carne de su temperamento. O sea que no debería soportar eso. Debería devolver el golpe. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a buscar un equilibrio en la personalidad. El flemático está muy feliz con ese versículo, ¿verdad, Pati? Eso es no responder, callarse nomás, ¿verdad? Por el bien, por la paz. Por la paz mundial. Y vende, ojo, vende la justicia a cambio de la paz, el flemático. Vende la justicia a cambio de la paz, porque evita conflictos, no quiere conflictos. Quiere vivir todo paz y amor, así, onda, todos estamos felices, deja nomás, no nos vamos a pelear por nada. Y esa justamente es una característica negativa del flemático, no es positivo. Ese mismo versículo, si aplicamos a un colérico, ¿verdad? Dar la otra mejilla, así como eso le es fácil al flemático, al colérico esa es la peor tortura del planeta Tierra, dar la otra mejilla. ¿Qué querés hacerle vos, Alice? Quiero crucificarlo en la plaza pública. Lo más difícil del mundo mundial, ¿verdad? Dar la otra mejilla. Totalmente. Para Ali entonces Solamente sería... Dios, el entrenamiento, y Él te entrena, ¿verdad? Sí. Impresionante. Sí, no, es lo mismo, un estar- flemático, la respuesta a un flemático, la respuesta a un colérico. Para Ali sería, por ejemplo, una palabra que te exhorte, ser manso y humilde, por ejemplo. Exacto. Exactamente. Ahí tiene que- O estar quietos y saber que yo soy el Señor. Ese yo uso mucho. ministra. Mi versículo Necesita. El favorito. que te ministra. Sí, ¿por qué? Porque ella quiere atropellar todo. Y ella es mujer que resuelve. Entonces va por delante de todo. O sea, unos años antes de caminar con Ali era terrible. Ella caminaba, chi, 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 y se iba yo, ¡ay, espérame! 50 metros. Ella corriendo. Porque ella tiene que ir, tiene que avanzar, tiene que llegar. Ella tiene su meta. Y las personas se quedan atrás, se quedan. Contigo o sin vos, pero ya llega. Sí, contigo o sin tigo. Entonces, el colérico apunta a su meta y la gente queda en forma secundaria. ¿Verdad? Eso por otro lado, pero por el tema de otra vez de golpear o no golpear, quiero decir, dejarse golpear o no, es lo peor que le pueda pedir a un colérico, que dé la otra mejilla. Y es lo mejor que le pueda decir a un flemático, porque él se queda tranquilito en su puesto y, yo no tengo que hacer nada porque la Biblia dice que yo no tengo que dar la otra mejilla. ¿Verdad? Porque lo negativo del flemático es que soporta el abuso que no debería soportar. Entonces termina siendo un pecado. Un pecado, exactamente. Porque Obedecer ese mandamiento Obedecer el mandamiento. a ciegas, sin la guía de Dios, es pecado. Por eso es que es importante entender que cuando nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, en la Biblia hay palabra de Dios y palabra no de Dios también. Fue inspirada por Dios, pero no todo lo que está ahí es palabra de Dios, eso entre paréntesis. Tenemos la Biblia, pero para el uso de la Biblia en nuestras vidas tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Para eso se nos dio el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. No, es que tú me agarrar la Biblia y, fulano mató a 200, me voy a matar también yo. O fulano dejó que abuse de él, voy a dejarme que abuse de mí también. El Espíritu me tiene que guiar. Yo tengo que recibir esa palabra rema, esa palabra justa para mí. No puedo yo guiarme por todo lo que dice la Biblia, porque si yo sin el Espíritu Santo voy a la Biblia, voy a hacerlo en mi carne. Voy a ver lo que me conviene. Voy a ponerme el anteojo de mi carne y voy a ver lo que me conviene hacer más. Entonces voy a seguir mis propios parámetros. ¿Verdad? Y no voy ¿Cuán a importante es conocer, doctora, primeramente la identidad de cada uno, ¿verdad? Porque el temperamento transforma, o sea, forma tu identidad. Y eso bíblicamente poder entenderlo para luego, después que el Espíritu Santo nos guíe a entender cuáles son los aspectos positivos para que Él nos potencie y los aspectos negativos que Pablo le llama carne en la palabra, para poder desechar, ¿verdad? Totalmente, así es, totalmente. Tenemos que conocernos, ese autoconocimiento, necesitamos conocer los aspectos positivos. Primero necesitamos conocer nuestro temperamento y los aspectos positivos y negativos y poner doble guardia en los aspectos negativos. Yo tengo que cuidarme de esto. Por ejemplo, yo no puedo vender la justicia a cambio de la paz. No puedo. Y tengo que confrontar los conflictos. No tengo que tenerle miedo a la gente ni a las circunstancias. Tengo que avanzar. Y el colérico que dice, yo tengo que regular, tengo que caminar más despacio, tengo que ser menos agresiva, llegar a mis metas. Tengo que avanzar, pero regulando.
siendo indulgente, no sé, lo contrario de Lo lo que contrario, me pedirías a mí, exactamente, ¿verdad? exactamente, sí, así es, y así funciona con cada temperamento en todo. O sea que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para saber qué cambiar en nuestras vidas. ¿Y qué principios usamos para, para guiarnos? O sea, el principio, El eh, Espíritu Santo, digamos, ¿verdad? El El que te va Espíritu Santo nos tiene que revelando. guiar. Siempre el principio que usa el Espíritu Santo es el amor, eso es indudable, ¿verdad? Pero el amor bien entendido, el amor según la Biblia, ¿verdad? No es el amor según como nosotros interpretamos, ¿verdad? Humano, natural, que creemos. Por ejemplo, decimos, "Ay, le amo tanto que yo a mi hijo, que yo nunca le voy a dar chicha por la colita. Mi hijo está por meter el dedo en el enchufe y yo, ay, le amo tanto, no le da chicha por la colita. Yo me ego, le así, saca, chu, 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 nunca más meta el dedo, no se te ocurra meter. O sea, amar también es disciplinar. Por eso dice que Dios a quien ama disciplina. Entonces, entender todo lo que implica el amor. El amor no causa daño al prójimo. Y no solamente no causa daño al prójimo, el amor no causa daño a uno mismo tampoco. Entonces, el principio fundamental es el amor. Pero el amor entendido según Dios, y para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. entonces cuando un temperamento como el mío, que acepta digamos, el abuso, estoy pecando contra mí mismo. Está pecando contra vos misma, contra Dios y contra tu prójimo, porque no le está corrigiendo y frenando en su pecado si te está agrediendo también. Porque eso ocurre mucho de repente en la sociedad, qué sé yo, que hay en el grupo, en la facultad, por ejemplo, famoso había en el grupo uno que trabaja y los demás no. Exacto. Entonces, Ponen el nombre nomás ya en el trabajo. y después todo el mundo pone el nombre y se engancha del Sí, del que hizo el del que trabajo. hizo todo el trabajo. Sí. Entonces, ahí está, hay un pecado de abuso. Claro. Y se ve como positivo. Ah, no, todo el mundo tiene que soportar el abuso prácticamente. Sí. Y eso se da mucho en nuestra sociedad latinoamericana, porque de toda Latinoamérica, las naciones de Latinoamérica tienen tendencia a tener temperamento flemático sanguíneo, desde México para abajo. Y eso es algo interesante también. Naciones enteras, hasta continentes, tienen tendencia a determinados tipos de temperamentos. Muy interesante. Entonces, si naciste en Italia, que creo que ancestro de Rubén, estoy segura, podría apostar, podría Vamos a hacer un investigar certificado eso. de que tiene ascendencia italiana, ¿verdad? Por sus características, porque su otro temperamento es colérico, él es sanguíneo colérico. Viene de Italia. Italia, los italianos, la mafia siciliana y todo eso. Así, por ejemplo, los orientales, el Extremo Oriente, China, Corea, Japón, son países donde la tendencia de temperamento es melancólico colérico. Por eso son como son. Si nosotros las miramos, qué cañistas que son, cómo se esfuerzan, qué organizados. Son melancólicos coléricos. Y Europa del Norte, con todos los países más fríos, su tendencia de temperamento es colérico-melancólico. Los rusos, suecos, alemanes, los menonitas que están viviendo entre nosotros tienen una tendencia de temperamento melancólico-colérico. Por eso también son lo que son, lo positivo. Y casi. Y Latinoamérica somos flemáticos sanguíneos o sanguíneo flemático. Y lo interesante es que como todo el mundo, vamos a decir en general, tiene esos temperamentos, se vuelve cultural, se vuelve una cultura. Las características de ese temperamento se vuelve cultura. Eso de poner el nombre del que no hizo el trabajo práctico, poner el nombre también como si fuera que hizo, es parte, es algo cultural, es un abuso que se soporta en forma cultural y es aceptado socialmente. Es aplaudido lo socialmente. Yo te ayudé. Y él dice, ay, me ayudaron. Me dice, pecamos todos juntos. Sí. Entonces, Claro, aquel que se benefició agradece porque se benefició y el otro se siente mejor porque les ayudó la a ayuda todos. se siente amigo. Sí. Se siente amigo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante, porque el pecado se puede institucionalizar, se puede nacionalizar, se puede generalizar, culturalizar un pecado. Y justamente viene de los temperamentos. Otra pregunta, preguntones. Yo tengo una doctora pregunta. Sí. Una doctora pregunta tengo. Es, ahora, como hijo de Dios, ¿verdad? Una persona que ingresa, ¿cuál es el paso a seguir? Porque nosotros somos seres tripartitos y entonces por ende también trabajar en nuestro cuerpo, nuestra mente nos tiene que llevar también a trabajar en el espíritu, ¿verdad? Ajá. Entonces,
¿cómo yo, consciente de que ahora qué tipo de temperamento soy, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis dones y cuáles son las cosas en las cuales yo debo trabajar, cómo yo puedo servir al cuerpo de Cristo mediante ese conocimiento que tengo? ¿Cuál es el paso a paso que yo debo seguir? Bueno, primeramente, todo el proceso que me estás hablando, me hiciste hacer un resumen del propósito de Dios, ¿verdad? Todo empieza con el nuevo nacimiento, nacemos de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es aceptarla, viene por aceptar a Jesús como nuestro Salvador y por ende recibir el Espíritu Santo viviendo dentro nuestro. O sea, viene el Espíritu Santo y vive dentro nuestro y nos da su genética. Eso es muy importante también por el tema de los temperamentos. Cuando entra el Espíritu Santo a morar en nosotros, no es que dice, bueno, acá en mi casita, yo soy un ser diferente, ella es diferente, y bueno, vamos a convivir juntos, le voy a tener que bancar. No, Él viene y hay una ligadura genética, o sea, Él nos trae su genética. Y ahí, desde ahí somos seres divinos, o sea, de naturaleza divina. Por eso somos hijos de Dios. O sea, que cuando Dios nos dice hijos, no dice de onda nomás. Realmente somos hijos, genéticamente hijos, ¿verdad? Y ahí empieza el proceso de santificación. Proceso de santificación. Nuestro proceso de santificación, ¿dónde tiene que iniciar? Justamente tiene que iniciar en el temperamento. ¿Y cuál es el propósito de trabajar los temperamentos? Adquirir las 4 características, o sea, las cuatro conjuntos de características de los 4 temperamentos. O sea que hay temperamentos siempre, por ejemplo, decimos, bueno, si es flemático le vamos a poner acá, si es tal cosa, pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que todos, por ejemplo, nosotros todos, dentro de aquí a un año, estemos en esta mesa y los 5 tengamos cada vez más un equilibrio en los 4 temperamentos. O sea, todos seamos coléricos, todos seamos flemáticos, todos sanguíneos, todos melancólicos, en lo positivo. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con clasificarle, por ejemplo, tareas dentro del cuerpo de Cristo según el temperamento, porque ahí nos encasillamos y nos rotulamos. Yo, ¿para qué me rotulo? Tengo este temperamento, para poder saber nomás qué es lo bueno de mí, qué es lo malo de mí, cómo tengo que cambiar, qué tengo que cambiar. Pero en mi proceso de cambio yo tengo que ir dejando ese rótulo. Pero todos vamos al mismo objetivo. Todos vamos al mismo objetivo, ser como Jesús. ¿Y cómo es Jesús una vez más? Superman. Nuestro Superman tiene las características positivas del colérico, del melancólico, del flemático y del sanguíneo. Así, o sea que el flemático que es tranquilito hoy y trabaja su temperamento dentro de un año tiene que ser también fiestero. El sanguíneo que hoy es fiestero tiene que ser menos fiestero dentro de un año. Tiene que lograr mayor equilibrio. El colérico, que es efusivo, apasionado, ¿verdad? Tiene que ser más, ¿cómo podemos decir eso, Dani? Más tranquilito, vamos a decir. El melancólico tiene que ser aprender más del sanguíneo y divertirse más, por ejemplo, ¿verdad? Los viernes tienen que salir más con nosotros. Por Asumo, reconozco perfectamente. Entonces llega a un punto en el cual ya no de nosotros, yo soy colérico, yo tal cosa, yo no soy, sino todos ser hechos conforme a la imagen de Cristo, todos tener los 4 temperamentos de lo positivo, sin carne. El desafío que el apóstol Pablo nos da, sin carne. Doctora, yo creo que si miramos también las experiencias de los héroes de la fe en la Biblia, vemos que Dios trabajó con cada uno de ellos. Y como dice también la misma palabra, que el proceso que Dios empezó terminó con ellos. Y eso nos alienta a nosotros, de que a pesar de nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestras faltas, de la carne, ¿verdad? Con la cual todos nosotros lidiamos cuando le conocemos al Señor, eso de a poco Dios va quitando y sin darnos cuenta vamos mejorando y vamos perfeccionándonos. O sea, también eso nos enseña a no juzgarle a nuestros hermanos, conocer los temperamentos, conocer a nosotros mismos, también nos llena de empatía para crecer y para amar también. Sí. Y me hace mucho ruido este asunto, es algo que ahora me acaba de hacer clic, tuve un insight. El hecho de que el melancólico le ama a Dios, le sirve a Dios, pero la otra cara de la moneda es amar al prójimo. O sea, son 2 caras de la misma moneda. Yo no puedo decir que le amo a Dios y le tengo a mi prójimo y le ignoro, por ejemplo. O sea, es algo realmente muy, muy grande. Y es una responsabilidad, obviamente, conocerle a Dios. Y no puedes amar a Dios y no amar al prójimo. Claro. Es incoherente. ¿Sí? Así mismo. Hay un ejemplo bíblico muy interesante. Elías, el profeta Elías. De eso me estaba acordando, Elías y Eliseo, sí. Sí. Elías era primer mandamiento. Él era Dios.
por Dios vamos a matar a todo el mundo. 750 profetas de Baal, le cortamos la cabeza, ¿verdad? Le cortamos la cabeza. Entonces, él amaba a Dios, era el representante del primer mandamiento, Elías. Si ustedes analizan y hacen un listado de los milagros de Elías, van a notar que todos eran por amor a Dios y para preservar el culto a Jehová. Y ni uno era por amor al prójimo. No era nunca por el prójimo. Entonces, él conocía solamente el primer mandamiento. Y Dios usó en su momento eso, en él, ¿verdad? Porque eso era lo que se necesitaba en el tiempo de Jezabel, de la reina Jezabel. Pues después aparece Eliseo. ¿Eliseo quién era? Era el siervo de Elías, el que estaba y le observaba a su señor. Le observaba, le observo, mirando, y él se dio cuenta cómo era su jefe. ¿Por qué esta es una deducción mía? ¿Por qué? Porque cuando Elías va a ser llevado al cielo, Eliseo le dice, yo quiero lo que vos tenés. Y Elías también sabía lo que él tenía y lo que le faltaba. Y entonces Elías le dice, ya qué difícil cosa pediste. ¿Por qué difícil cosa? Porque él no lo logró. Él no logró amar al prójimo. Él logró amarle a Dios. Difícil cosa pediste. Pero si se cae mi manto y se va, ahí entonces tenés. Y Eliseo quería la doble porción, ¿verdad? ¿Qué es la doble porción? Es el amor a Dios y el amor al hombre. Primer mandamiento y segundo mandamiento. Esa es la famosa doble porción del Espíritu, la doble unción. Entonces, es amar a Dios, es la moneda de dos caras. Una cara, el amor a Dios, la otra cara, el amor al prójimo. Elías tenía una cara y Eliseo logró tener las dos caras. Logró tener. Cuando analizan los milagros de Eliseo, van a ver que esos milagros, la mitad de los milagros son por amor a Dios y justo la mitad son por amor al prójimo. Impresionante. Y justamente en el Nuevo Testamento, ¿qué decía la profecía? Que Elías vendría antes del Mesías. ¿Y quién fue el que vino? Juan el Bautista. ¿Cuál era la característica de Juan? Él no le amaba al prójimo. Él decía, raza de víbora, van a ir todo al infierno. Le decía, ¿verdad? Pero a Dios la amaba. Él era representante de la ley. O sea, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Ese era Juan. Pero después viene el Eliseo. Nuestro Eliseo es Jesús, con la doble porción del Espíritu, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, Elías y Eliseo eran un simbolismo en el Antiguo Testamento de lo que pasaría en el Nuevo, ¿verdad? Primero vendría Elías, que era Juan el Bautista, después viene nuestro Eliseo, el Mesías. Entonces, ahí esa ya es la perfección. Entonces, Eliseo es un representante, un símbolo de Cristo. Entonces, ¿qué tenés que lograr vos? Amar más al prójimo, ¿verdad? Y vos tenés que amar más a Dios. y tener todos la doble porción del Y Espíritu. nosotros calmarnos un poquito. Sí. Ustedes relax, por favor, respiren profundo, dejen las cosas más en las manos de Dios, no quieran hacer todo, como dijo Marisol, ¿verdad? De entender que no todos nosotros o ustedes tienen que hacer, ¿verdad? No, es que yo tengo que atropellar y hacer, y muchas veces Dios a ustedes específicamente les va a decir, tranquilo, babies, le va a decir, déjenme a mí, yo soy Dios, no sos Dios, no puedes hacer todo. Lo que dijo también recién Marisol, propia fuerza, ¿verdad? Creer que uno puede, todo, ese es típico del colérico y del sanguíneo. No, yo puedo, yo atropello, yo hago. Después, si es hijo de Dios, se va y ¡pah! Dios trata con él y choca con una pared. ¿Verdad? ¿Verdad? Pared, ya hemos chocado. Pues sí, así, porque es el trato de Dios justamente con el colérico y con el sanguíneo, que atropella. Entonces, por eso es que es importante, es verdad, conocer lo positivo y lo negativo y lo que Dios está trabajando con nosotros. ¿Verdad? Lo que Dios quiere, qué cambio quiere en nosotros. ¿Sí? Vos tenés de vuelta una epifanía, Gina Joel, ¿qué está pensando? No. Estoy masticando, voy a rumiar mucho durante la semana lo que hemos hablado. Sí. Es muy interesante. Muy interesante, yo también reflexionaba sobre eso, lo que decían, ¿verdad? Ese entrenamiento, muchas veces analizar las circunstancias de nuestra vida en base a esto, ¿verdad? Porque uno, que nos pasa justamente para ver qué tenemos que aprender de esta situación. Y siempre está relacionado con esto, ¿verdad? Y una vez que uno tiene la revelación es tan importante, ¿verdad? Y es lo curioso porque ahí es donde dice que se manifiesta la multiforme gracia de Dios. Exactamente. ¿Por qué es multiforme? Porque todas sus formas Él repartió a personas. Dentro de las 7.000 millones de personas en este planeta, Sí. hay diferentes combinaciones. Por ende,
la gracia de Dios que es para vos, capaz ella no entienda, pero para lo que es para ella no, no Así entendés mismo. vos. Entonces, a eso es lo que fuimos llamados acá, uno a ser el colérico, más sanguíneo, el sanguíneo, más Sí, flemático, etcétera, exacto. y ahí a poder unificarnos Sí, todos. sí. Y recuerden también, para entender que Dios está queriendo a nosotros, analicen las circunstancias por las cuales están pasando. Porque, como dijo el Señor mismo, ni un solo cabellito de nuestra cabeza cae sin la autorización del Padre. Y si algo nos está pasando, bueno, que nosotros llamamos bueno o malo, pero que desde el punto de vista de Dios no hay bueno o malo, sino todo tiene propósito. Todo ayuda bien. Todo ayuda bien. Entonces, depende de qué estoy pasando, es lo que Dios está tratando conmigo. ¿No? Entonces, si de repente somos muy coléricos, atropelladores, Dios nos va a frenar, nos pone freno de mano y no podemos avanzar. Y a veces decimos, ¿por qué no me sale? Porque tengo que ver qué es lo que Dios está tratando con nosotros. Tenemos que ver eso, analizar y pedirle al Señor ese entendimiento espiritual para ver qué quiere que yo cambie, qué quiere que yo aprenda. Yo uso mucho eso en mi trabajo, porque yo como psicóloga doy siempre la opción de trabajar la parte espiritual también. Si mi paciente me permite, trabajo la parte espiritual. Si no me permite, solamente trabajo lo psicológico. Aquellos que me permiten, siempre yo trato de que ellos entiendan qué es lo que Dios está queriendo con ellos por medio de la situación que están pasando. Y es impresionante. Cuando entienden lo que Dios está tratando con ellos. Pero así termina el problema, terminó el problema, terminó la crisis. ¿Ya? ¿Entendió? Hizo el cambio, terminó la crisis. Pasó la prueba. Pasó el examen, pasó la prueba. ¿Ah? Pasó a otro nivel. ¡Ya, aplauso de pie! Y seguimos. Y Después aparece otra, claro, otro examen. Exacto, Vamos a otro examen. para Hasta la graduación Dios seguimos, es un ¿verdad? Dios de abundancia, Exactamente, ¿verdad? ¿verdad? Sí, pero es tan importante ese entendimiento. Es tan importante. A nosotros los flemáticos tenemos que, o sea, no pasa la prueba hasta que vos no te enfrentes. Sí. No Exacto. luches por tus derechos. Claro. Y Exacto. nosotros hasta que caminemos Hasta más que despacio. frenemos. Hasta que frene, exacto. Entonces, entender lo que cada uno quiere, eso es tener entendimiento espiritual. No es solamente entender lo psicológico, sino entender lo espiritual, especialmente para los hijos de Dios, porque nosotros entramos en un proceso, ¿verdad? Desde el momento del nuevo nacimiento, el trato de Dios con sus hijos no es lo mismo que con las personas que no son sus hijos. No es lo mismo. A nosotros nos va a echar por la colita, o sea, la Biblia dice nos disciplina, porque nos ama, nos disciplina y corrige a todo aquel a quien recibe por hijo. Y nos ha gustado la disciplina en ese momento, ¿verdad? Pero después da frutos apacibles de justicia, dice en nuestras vidas. Pero para poder salir rápido de ese examen, pasar esa prueba, necesitamos entender. Y si entendemos, yo le digo como psicóloga, con mis décadas de práctica, termina la crisis. Al entender, le hablo a los hijos de Dios, entiendan lo que Dios está pidiendo de ustedes. Si ustedes entienden eso, van a salir rápido de esa crisis. Así de sencillo. Más información, lean el libro de Job. Ese es un tema para otra merienda. Ese es un libro, pues, mucha revelación de Dios. Mucha revelación. Cuando hablemos de Job, les voy a contar mi caso. No solamente el caso de Job, el caso de Yamili, ¿verdad? Expectante. Que cuando estaba a un día de operarme, tuve cáncer, cuando entendí lo que tenía que entender, amanecí sana un día antes de la operación, sana totalmente, y Dios hizo un milagro. Bueno, estamos terminando nuestra merienda. Les esperamos para la próxima. Cada vez se vuelve más interesante. Y gusto y terei. Y esto puede seguir. Esto Esto da da para para mucho nada, más. Esto da para mucho más.